Dicen que febrero es el mes del amor. Dicen que febrero es el mes donde las parejas se miran más enamoradas. Y bueno, donde vemos quizás más escenas de besos, escenas donde podemos decir el amor está flotando en el aire. Hay un momento en el cual, en el tiempo de Dios, dos atributos de Dios se iban a unir y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver Salmos capítulo 85 y espero que sea de gran bendición. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y estamos aprendiendo esos versículos que pueden dejarnos unas lecciones principales. Y bueno, si lo que es la dinámica de nuestro canal es que tú tomes tu Biblia también, vayas a tu Biblia y hagas todo el capítulo, leas todo el capítulo y hagas tu propio devocional. Así tú puedes aprender a cómo Dios puede hablarte a tu vida a través de su palabra. Bueno, empezamos. Hoy cambiamos un poco porque tuve que hacer unas diligencias, así que perdón ahí si hay un poco más de ruido, lo lamento. Bueno, primero que nada, este salmo empieza diciendo: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Algunos datan que este salmo sería después de la cautividad. Sería como el momento más preciso de que ellos regresaron. Otro momento que ellos ponen es cuando Saúl estaba siendo atacado por los filisteos y había ciertas luchas. Pero creo, en mi parecer, sería más sobre la cautividad realmente. Ahora, este salmo lo que hace es, él está diciendo, vuélvete a nosotros, Señor, vuélvenos, nos volviste de la cautividad, perdónanos, Señor, que va a haber un avivamiento, que vuelva a haber esa paz, vamos a decirlo así. Después hay un versículo, dame un segundito, dice el siguiente, el versículo 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Recordemos que el pueblo de Israel, si es después de la cautividad que está este capítulo, el pueblo de Israel había pecado muchísimo. El pueblo de Israel se había apartado totalmente, estaba lejos de Dios. Y muchas veces, como personas, voy a decirlo así, como hijos de Dios, hay personas que se apartan, que saben lo que es la verdad, saben cuál es lo bueno para su vida, que es el evangelio, pero aún así deciden tomar el camino incorrecto. Entonces, es este tipo de personas que está diciendo, por ejemplo, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira sobre nosotros. Algo que debemos de tener cuenta es lo siguiente: Dios es amor, Dios es hermoso, pero Él será un juez justo. Y el juez justo, si es un juez justo, y lo ha sido y lo va a ser y lo será siempre, su dictamen era culpables. Romanos nos muestra y nos dice claramente, Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos se apartaron, todos hicieron lo malo, todos hemos hecho lo malo. El dictamen para nosotros era culpables. Ahora, ¿por qué decía al inicio que hay un momento en que dos atributos de Dios se unían? Y acá lo utiliza en una manera muy, muy hermosa. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Esos son dos atributos. La justicia y la paz se besaron. Qué hermosa reunión de atributos lo hace. La misericordia y la verdad se encontraron. Dios es misericordioso, pero la verdad de Dios, la justicia de Dios decía que nosotros merecíamos el dictamen final. Ahora dice después, la justicia y la paz se besaron. Es como ese momento en el cual dos enamorados se encuentran y pueden disfrutar de su amor y estar en ese punto. De la misma manera, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se dio esto? En la cruz del Calvario. El dictamen de Dios, él era el justiciero, pero al mismo tiempo fue el justificador. Él era el que tenía que reclamar la justicia porque el mundo había y ha pecado. Y él reclamaba. Y en ese punto, en la cruz del Calvario, que recientemente estuvimos celebrando Semana Santa, en la cruz del Calvario se dio la justificación. Ahí fueron cubiertos por la sangre de Cristo todos nuestros pecados. Como cuando Adán y Eva habían pecado allá en el Génesis, ¿se recuerdan? ¿Y qué hizo Dios? Bueno, no solo habló con ellos, les dio sus reprimendas correctas, obviamente, porque no les iba a decir bien hecho. Y en ese punto también los vistió. Dice que le hizo túnicas, él los dignificó, los restauró y los encomendó a cómo debían vivir.
Ahora bien, cuando en este punto lo vemos, ese sacrificio se da en la cruz del Calvario. Y así es donde nosotros debemos aprender. Nosotros estábamos destinados a las llamas del infierno. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo un Dios? Y hay sectas que dicen, obviamente, pero ¿cómo un Dios, por ejemplo, de justicia? ¿Cómo un Dios de amor? Bueno, pero ese mismo Dios de amor y justicia es un Dios justo. Es un Dios que su justicia se tiene que revelar. Me está dando mucho el sol ahí. Su justicia se tiene que revelar. La pregunta es, tú y yo, ¿vivimos bajo la justicia de Dios? ¿Vivimos bajo la gracia de Dios? Si tú estás viviendo bajo la gracia, entonces tú tienes que correr cada día del pecado. Tú tienes que decirle, Señor, yo vivo a ti, soy justificado, soy perdonado, pero ayúdame, Señor, a correr de cualquier injusticia, de cualquier pecado. De esta manera, nosotros estamos viendo, perdón que me está dando mucho brillo acá, el sol está haciéndome mala jugada. De esa manera, nosotros tenemos que ver y darnos cuenta, la justicia de Dios un día se besaron con la misericordia, con la paz, perdón, y de esa manera nosotros somos perdonados. ¿Saben qué lindo es esto? Es que Dios, siendo el juez justo, nos da la justificación también. Y eso solo lo puede hacer Dios. Dios solamente puede amarnos 100% y al mismo tiempo Él daba la justicia, decía, son culpables, pero Él daba la justificación también. Entonces, quiero hacer esta pregunta quizás. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con eso? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, Señor, gracias porque en la cruz del Calvario tú hiciste la mayor obra redentora, la única obra redentora que hoy por hoy podemos disfrutar? Entonces yo quiero decir esto, ¿debemos de ser agradecidos hacia Dios? Claro que sí. Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y si tú estás alejado, es el tiempo de volver. Es el tiempo de renunciar a tu pecado y decir, Señor, nunca más. No quiero volver atrás. Ayúdame a mantenerme firme. Oramos. Señor, qué linda comparación que haces, que dos atributos tuyos se logran encontrar. Otros se encuentran también. Eso lo vimos en la cruz del Calvario. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres un juez justo. Y Señor, hoy por hoy disfrutamos de esa justicia. Si hay alguien que escucha este video y está pensando, diciendo, yo estoy alejado, este es el momento de regresar. Si conocemos personas que están alejados, tenemos que decirles, en la cruz del Calvario, la paz y la justicia se encontraron y se besaron. Y ahí es el momento exacto donde tenemos redención de nuestros pecados. Señor, gracias. Ayúdanos a compartir esta buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Perdón los sonidos ahí, pero bueno, teníamos que aprovechar. Si no, ya de noche no iba a poner. Así que, bueno, lo aprovechamos el tiempo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y no te olvides de leer todo el capítulo, hacer tu propio devocional y así contarme qué versículo fue el que más bendijo tu vida. Dios te bendiga. Chao, chao.